¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su sesión 2024. Yo soy Emerson Segura y llegamos a un punto donde uno de los temas en los últimos días ha sido el registro del voto de los mexicanos en el exterior. Estamos hablando de un mecanismo implementado desde 2006 justamente para que las y los mexicanos puedan ejercer su voto y hoy pues estuvo en cuestión Luisa Cantú. Muchísimas gracias, Emerson Segura, también a quienes ya nos acompañan. Estamos a exactamente la mitad de las campañas, ha pasado mes y medio desde su inicio, falta todavía otro mes y medio de aquí al 2 de junio, al 29 de mayo, digamos que cierran estos ejercicios de promoción y de convencer a la ciudadanía, y vamos a detenernos en algunos de los estados que se consideran joyas de la corona, los que son clave por diferentes factores, entre ellos el número de personas que van a votar o la lista nominal. ¿Te parece si empezamos? Empecemos. Y bueno, como ya le decíamos, el voto en el extranjero ha sido uno de los temas de este día y el Instituto Nacional Electoral informó que detectó inconsistencias en diversos registros justamente para votar desde el extranjero y así notificó a las personas que están en este supuesto de improcedencia. Las solicitudes de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior y que fueron rechazadas en una primera instancia o hasta este momento son 39,724. Hay que señalar que 861 fueron por comprobantes de domicilio con alteraciones de datos y 1,203 por irregularidades en las firmas. Otras 12,574 fueron solicitudes incompletas y 8,086 con diversas irregularidades. Para analizar este tema a detalle agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo de la consejera del INE, Carla Humphrey. Bienvenida, consejera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto saludarles y gracias por este espacio. Al contrario, gracias a usted. Entiendo que el tema que ha acaparado, digamos, el día de hoy los reflectores y los medios de comunicación es este número, 39,000 personas que no lograron por un motivo u otro el registro. Podemos ir un pasito atrás y hablar más bien de si este número de personas que lo solicitaron es alto o pequeño, es decir, en la gran lista nominal entiendo que hay como 11 millones de personas que viven en el extranjero. Sé que no todas son elegibles para votar, pero de este gran número, ¿cuánto representa la gente que sí intentará votar? ¿Es una buena cifra? Más bien, iré un poco más allá. Tenemos viviendo fuera de nuestro país, mexicanas y mexicanos, digamos de primera generación, 11 millones 12, la mayoría en Estados Unidos, pero si ya contamos a los de segunda, tercera generación, ya estamos llegando a los más de 30 millones, 36 millones de mexicanas y de mexicanos. De estos, tenemos ya credenciales emitidas en el extranjero, 1.5, casi 1.6 millones de credenciales. Eso no quiere decir que personas mexicanas que residan fuera no tengan una credencial emitida en territorio nacional. Recordemos que tiene una vigencia hasta por 10 años las credenciales para votar. De ahí que, bueno, sí, el número pues es el más grande que se ha logrado también respecto del registro para votar desde el extranjero. En un primer momento estas cifras eran de 226,000 más o menos. Después de revisiones se llegó a un total de 187,388 registros, de los cuales 84,119 son mujeres, 103,269 son hombres. Y habría que decir aquí que a partir de esto, recordemos que pues esto está regulado en distintos acuerdos del Consejo General. Uno de ellos sufrió modificaciones para hacer una prórroga al registro para que pudiera aumentarse la fecha hasta el 25 de febrero. Con base en este número y en este aumento en las solicitudes de registro, pudimos ver pues un aumento de personas que se registraban para votar desde el extranjero con credencial emitida en nuestro país. En noviembre de 2023, este acumulado representaba 12.8% de solicitudes. En diciembre ya era el 20.42%. En enero ya subió significativamente al 44.45% y en febrero cerró en 56.5%. Quiero decirte en un primer momento que es importante que los registros que se mandan
se presumen de buena fe, es decir, que la copia de la credencial del para votar, la firma autógrafa que la debe acompañar, el documento comprobante de domicilio, pues se presume de buena fe de primera instancia y por eso llega este correo de que pues el registro ha sido validado. Con base en esta determinación de hacer una revisión, no es nueva esta revisión, se hizo también en 2018 y se hace constantemente. Por ejemplo, vamos a determinar la validez y definitividad de todos los listados nominales a finales de este mes de abril, es decir que siempre estamos en esta permanente depuración de nuestros listados nominales porque es la base de nuestra columna vertebral para las elecciones, para garantizar que cada persona puede votar y puede hacerlo obviamente solamente en una ocasión. Así que determinamos hacer una revisión solicitada por partidos políticos y también por algunas consejerías, pues de este aumento de solicitudes de registro con credenciales emitidas en territorio nacional, y así se detonaron análisis en torno a distintas variables, por ejemplo, algunas geoelectorales, de dónde provenían estos registros, otras de las direcciones IP, otros de los códigos postales de las credenciales en las cuales se registraban para votar, y también se hicieron 3 verificaciones de campo para ver si estas personas que con credencial para votar emitida en México, que se habían registrado para votar desde el extranjero, efectivamente habían sido estas personas quienes se habían solicitado registrar desde el extranjero. Aquí en una primera revisión con estos criterios determinamos 54,685 solicitudes que comenzamos a revisar, 42,436 las revisamos en gabinete y 5,171 las hicimos en operativos de campo. Así que quiero decirte que pues esta revisión pues es muy importante para el INE, pero también para la ciudadanía, para darles garantía de la confiabilidad del listado nominal de los 4 que vamos a tener por primera vez para una elección presidencial: el listado nominal en el país, en territorio nacional, el listado nominal en el extranjero, el listado nominal para voto anticipado y el listado nominal para personas en prisión preventiva. Así que en estos supuestos encontramos pues distintos casos de, por ejemplo, firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de la firma autógrafa, que cuando ya amplías y empiezas a revisar la firma se empieza a pixelear y ves que no es una firma autógrafa, sino pues una fotocopia de una firma, o la falta de coincidencia de la firma con la credencial, o por ejemplo que los comprobantes de domicilio, pues en algunos casos se presentó el mismo comprobante y solamente cambiaba el nombre de la persona, pero por ejemplo podía ser el comprobante de un estado de cuenta y aparecía el mismo número de cuenta y el mismo saldo y solo cambiaba el nombre de la persona. Y por tanto, pues el INE se dio a esta labor de mandar, yo creo que por un error de comunicación, sin duda hay que aceptarlo, estos 39,724 correos en este fin de semana, pero ya justamente antes de este domingo se habían enviado ya correos personalizados para que cada persona pudiera saber cuál era el tema que tenía que subsanar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie está excluido, estos 39,724 casos en este momento no están excluidos de la posibilidad de votar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tienen su credencial, que es una credencial vigente, están incluidos en algún listado nominal y podrán votar en México si es que no solicitaron votar en el extranjero, o podrán votar en el extranjero en estas 23 sedes consulares en las que habilitamos 1,500 boletas para que las personas que están allá en tránsito o que residen en el extranjero puedan efectivamente votar. Ahora bien, si se subsanan pues estas anomalías o estos errores, podrán votar por la vía por la que eligieron, que la mayoría de las personas ha elegido votar por internet desde el extranjero, algunos otros lo han hecho postal y sí ha habido una alta incidencia, particularmente desde Europa, para el voto
en el extranjero vía presencial en sedes consulares, particularmente en Madrid. Por tanto, en este momento abrimos este periodo hasta el 5 de mayo para estar con las y los mexicanos que decidieron votar desde el extranjero y que residen allá, para poder ayudarles a subsanar estos datos y poder incorporarlos al listado definitivo de personas que pueden votar desde el extranjero. Perfecto. Y consejera, le habla Emerson Segura. Por un lado, es decir, desde el Instituto Nacional Electoral nos dice nadie está excluido, es decir, aún hubo errores de comunicación a partir de los correos que se mandaron, los correos electrónicos, pues simplemente se les tienen posibilidad los mexicanos que se registraron de subsanar estos errores en su documentación, tengo entendido, consejera. Y en ese sentido quería preguntarle... Usted mencionaba al inicio la cifra justamente de mexicanos en el exterior, ¿no? Justamente yéndonos a unos datos, pues en 2018 181,256 personas se registraron para votar. Finalmente 98,470 pudieron o más bien asistieron a votar o lo emitieron su voto de alguna manera. ¿Cuál, consejera, tendría que ser el papel justamente del instituto para promover la participación de los mexicanos en el exterior cuando tenemos también, si bien una cifra, la alta de participación, todavía es muy menor en comparación de la cantidad de mexicanos, por ejemplo, que hay en los Estados Unidos? Pues creo que tenemos que seguir facilitando las vías en las que puedan votar. En la elección pasada, por ejemplo, solamente la elección presidencial pasada, solamente podían votar por la vía postal, ahora tienen 2 vías adicionales por las que pueden votar, electrónico por internet y presencial de forma electrónica en consulados, es decir, que a diferencia de las personas que vivimos en México, las y los residentes en el extranjero tienen más formas de votar que quienes vivimos aquí, 1, 2, estar en permanente comunicación con las y los mexicanos residentes en el extranjero. Me parece vital no perder este contacto elección tras elección. 3, por ejemplo, hemos hecho desde mi oficina algunos contactos con congresos locales, en Estados Unidos, en distintas entidades de los Estados Unidos, para hacerles saber pues las garantías que tiene y la seguridad que tiene la credencial para votar desde el extranjero, ya que empiezan a conocer la cantidad de datos y de medidas de seguridad que tiene. La verdad es que casi que ni siquiera la creen, porque justamente esto lo que hace es que tengan necesariamente que pues que garantizarles poder utilizarla de otras formas, y una de ellas es poder acreditarse para distintos trámites en el extranjero, como pudiera ser hacer una solicitud de trabajo desde el extranjero. Así que en este tema creo que hay que seguir trabajando de la mano de hacerles saber que pueden votar, por ejemplo, este año es muy interesante para quienes ya también adquirieron la nacionalidad estadounidense, que podrían votar en elecciones presidenciales tanto en Estados Unidos como en México, hacerles llegar la información y tener los canales adecuados de comunicación. En este sentido ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho de la mano de la Cancillería, de la gente que las y los mexicanos que están en contacto con nuestras sedes diplomáticas en el extranjero, que ha sido importante fuente de acercamiento con las y los mexicanos allá, con distintas asociaciones de migrantes que radican obviamente fuera de nuestro país, pero que tienen mucho interés en seguir colaborando y estar al tanto de la política y de las decisiones que se toman en nuestro país, particularmente cuando una de las principales, o si no la principal fuente de ingresos, es justamente las remesas que llegan a nuestro país. Así que creo que tenemos un tema importante. Creo que hemos avanzado mucho, pero si tenemos 1.5 millones de credenciales entregadas en el extranjero, emitidas allá, y solamente tenemos 226,000 personas que se registraron para votar, ahí tenemos una brecha importante de acercamiento en quienes sí efectivamente van y tramitan su credencial en un consulado y quienes después se registran para votar. Así que creo que los mecanismos de información tendremos que buscarlo pues en cada contexto para tener una estrategia focalizada y adecuada a cada estado, a cada país, y pues que las y los mexicanos que residen en el extranjero puedan tener esta información. Casualmente, o estando en el extranjero, nos mencionan que la principal vía de enterarse que pueden votar es justamente sus familiares y sus amigos dentro de México, que les avisan que pueden votar desde el extranjero y cuáles son los trámites que tienen que seguir, y ya los redirigen a
a la página del INE o al teléfono del INE para solicitar más información. Consejera, tenemos 2 minutitos, pero abusando un poco de su tiempo, preguntarle 2 cosas de forma muy rápida. ¿Qué tan cerca o lejos estamos entonces de una implementación total del voto electrónico? Y preguntarle, este sexenio tuvimos consultas de revocación de mandato, consultas populares. Esto va a ser un ejercicio, esperamos, de participación ciudadana cada vez más constante. ¿Se incluirá justo a las personas del extranjero también en estos nuevos ejercicios? Y el otro, nos decía ahora de Madrid, por ejemplo, que tuvo una alta participación. ¿Qué otras geografías o qué otro dato podemos cruzar? ¿Qué grupo es el que más está participando desde el extranjero en cuanto a edad? ¿Son mujeres, son hombres? ¿Están en algún estado particular de Estados Unidos? Muchas preguntas. El voto electrónico a mí me parece vital. Tenemos que transitar hacia el voto electrónico. Solamente a nivel federal estamos ya imprimiendo 317 millones de boletas en papel y en papel seguridad solamente para 3 elecciones: presidencia, senado y diputaciones. Imaginemos que además tenemos elecciones en 31 congresos locales y por primera vez en 32 entidades federativas. La cantidad de papel que utilizamos en las boletas, en la impresión de boletas y material electoral es impactante, y yo creo que tenemos que ir moviéndonos hacia modelos más sustentables de votación y por tanto incluso abaratar costos. Segundo, el tema, sí, el más alto consulado en el que se registró presencia para votar presencialmente justamente fue el de Madrid, y después pues los de Estados Unidos, Los Ángeles, Dallas, Chicago. Los Ángeles y Chicago, los otros dos, que numéricamente pues ya sabemos que tenemos el mayor número de concentración de personas mexicanas viviendo por allá. Tercero, ya no me acuerdo qué más me preguntas. Números puntuales. Tenemos un fenómeno distinto pasa a nivel nacional y del voto en el extranjero, que tenemos más hombres que se registran para votar desde el extranjero que mujeres. Usualmente en nuestro país pues el padrón son 52% mujeres, las que votamos son más mujeres en todos los grupos etarios, y además quienes más participan en política, incluso las que son militantes de partidos políticos, conforman esta base más mujeres que hombres, las y los militantes de los partidos políticos, y este número, digamos que es al revés en el voto desde el extranjero. Pues muchísima información en poco tiempo, muy bien resumida. Gracias, consejera Carla Humphrey. Micrófonos abiertos, ya lo sabe, por acá en este espacio. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a su audiencia. Bueno, ahí tenemos todos pues, los detalles que nos da la consejera electoral Carla Humphrey sobre este pues, limbo, que realmente ya nos dijo no es limbo, sino más bien que nadie queda excluido. Así que pues también invitamos a nuestra audiencia y que nos ven que también puedan ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral para tener toda la información a la mano. Y también, bueno, hay que señalar que el voto desde el extranjero, ya lo decíamos, fue posible por primera vez en la elección presidencial de 2006. Pero ¿qué tanto han tenido éxito? ¿Qué tanto se ha participado? Vamos a ver la siguiente pieza. Las y los mexicanos que viven en el extranjero tienen derecho de hacer valer su poder de decisión donde se encuentren. El voto de los mexicanos residentes en el exterior fue posible por primera vez en la elección presidencial de 2006. La reforma al artículo 36 constitucional en 1996 es el antecedente jurídico inmediato a este derecho, en virtud que establecía en su fracción tercera que era obligación del ciudadano de la República votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le correspondiera, por lo que los ciudadanos que no estuvieran dentro de ese distrito estaban impedidos para ejercer su sufragio. Con la modificación constitucional se suprime el elemento geográfico, para establecer que es obligación del ciudadano votar en las elecciones populares en los términos que señala la ley. El primer país en adoptarlo en América Latina fue Colombia en 1962, seguido por Brasil en 1965. Sin embargo, cabe recordar que estos países pasaron por procesos de deterioro democrático, así como de dictaduras. A la fecha, son 21 los países de la región con algún mecanismo de voto extraterritorial. Desde la implementación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se han llevado a cabo varias experiencias. En 2006, 40.876 ciudadanos se inscribieron para votar en el exterior con una votación recibida de 32.621 votos. En 2012, se inscribieron 59.115 con 40.714 votos recibidos, y en 2018, 181.256 y 98.470 lo ejercieron.
En marzo de 2016, inició la producción de credenciales de elector para mexicanos que no viven en territorio nacional. Cabe señalar que no contar con ella fue uno de los principales obstáculos para que los connacionales emitieran su voto en el exterior en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. En las elecciones de 2018, de los votos emitidos en el exterior, Andrés Manuel López Obrador alcanzó el 63.8% de los votos, Ricardo Anaya del PAN 26.3% y José Antonio Meade del PRI 4.2%. En el proceso de revocación de mandato 2022, 17.809 se inscribieron para votar y se ejercieron un total de 8.287 votos. 6.324 votaron porque el presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, siguiera en el cargo. 1.915 porque se le revocara la pérdida de confianza y 48 fueron anulados. Si bien durante los últimos años ha ido a la alza la participación de los mexicanos en el exterior, esta cifra aún es menor, tomando en cuenta la diáspora mexicana en el mundo. Sucesión 2024, Emerson Segura. Cerramos así este primer bloque, permítanos una pausa y regresamos con más aquí en Sucesión 2024. Ya estamos de vuelta aquí en Sucesión 2024 y vamos con más información. La lista nominal de este año está integrada por 99 millones de personas. Estamos hablando de la cantidad de gente citada a las urnas. Una tercera parte vive de esta en el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Así que pues ahí tenemos los estados con mayor peso electoral, Luisa. Por eso el día de hoy nos detenemos en los momentos político-electorales más relevantes, en estas las llamadas joyas de la corona. Y bueno, arrancamos en Jalisco, que ayer pues celebró el segundo debate entre las aspirantes a la gubernatura. Estamos hablando de Claudia Delgadillo de Morena, de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Laura Aro de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco y Pablo Lemus del oficialista Movimiento Ciudadano en aquella entidad. Los temas que se discutieron fueron infraestructura y gasto público, finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Vamos a ver lo que sucedió en el debate. A Jalisco le van a llegar directamente de la Federación casi 23,000 millones de pesos. Con esto vamos a impulsar y vamos a generar un desarrollo económico. Sin duda, habrá una rendición de cuentas transparente y vamos a invertir en nuestras escuelas. Ya el gobierno no va a medir cómo están los índices de inseguridad y cómo han mejorado. Lo harán observatorios ciudadanos para rendirle cuentas a la ciudadanía. Para seguir analizando las particularidades de Jalisco, especialmente después de este segundo debate, saludamos y agradecemos el tiempo de Omar García Santiago, es director de noticias de Canal 44 y radio de la UDG de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, director? Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias. Pues el día de hoy o esta semana ya tenemos diferentes encuestas que ponen muy pegaditos a Morena y a Movimiento Ciudadano. Preguntarte un poco tu lectura sobre estas dos fuerzas. Parece que MC tiene un quiebre importante. ¿Y qué sabemos sobre Morena en lo que era un bastión naranja? Cuéntanos un poco sobre las miras políticas que hay que seguir. Sí, por encuestas nos vamos. Yo creo que no ha sido un día de campo para el partido que gobierna Jalisco y que ha sido hegemónico en los últimos años, desde el 2015, que Enrique Alfaro llega al gobierno de Guadalajara en ese año 2015, después gana la gubernatura en 2018, y lo que nos dicen las encuestas y lo que ha sucedido después del debate es que parece que empieza a cerrarse ya la contienda electoral acá en Jalisco, donde el candidato oficialista, que es Pablo Lemus Navarro, empieza a reducir la distancia con Claudia Delgadillo, que es la abanderada de esta gran coalición de partidos que está conformado por el partido Morena, está el Partido Verde, el Partido del Trabajo y dos partidos locales, Hagamos y Futuro. Lo que podemos acusar es que se está polarizando la elección y la candidata, creo que parece un símil también de lo que está pasando a nivel federal, pero la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que es Laura Aro, pues no está despegando. Entonces, estos puntos
que tradicionalmente habían tenido estos partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, pues están más bien yendo hacia cualquiera de las dos candidaturas con más fuerza. Van 2 debates de 4 que vamos a tener acá en Jalisco y por lo menos un periódico sí lo dice tal cual en su portada, el periódico Mural del Grupo Reforma lo tituló así el pasado domingo, como que calificaron mejor el desempeño de Laura Aro y de Claudia Delgadillo en el pasado debate, ¿no? Omar, me gustaría preguntarte dos cosas. Te habla aquí Emerson Segura. Hola, Emerson. Tengo la impresión que el modelo, por así decirlo, el modelo de Movimiento Ciudadano en Jalisco y el modelo en Nuevo León, ¿no? Eran una especie de referentes, porque desde luego eran los bastiones de este partido, o sea, las entidades que gobiernan, pero la fractura al interior de Movimiento Ciudadano a partir del alfarismo, pues al parecer ya está causando sus efectos, provocando incluso que ya esté más cerrada la elección y que Morena esté por encima. Es decir, Enrique Alfaro no estaría pudiendo pues transferir el poder por lo menos al candidato de su misma fuerza política. Si bien Alfaro ha tomado distancia, pues digamos que lo lógico sería que su apuesta sería Lemus, aunque no necesariamente es así. Y por otro lado, tengo la impresión de un voto diferenciado. Es decir, quien vota en Movimiento Ciudadano a nivel local, tal vez por Lemus, lo estará haciendo a nivel federal por Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, tengo la impresión que, por lo menos lo que he visto en los últimos días, que también está en un dilema, ¿no? El electorado jalisciense, justamente tal vez porque la opción a nivel federal, Álvarez Maínez en este caso, pues difícilmente va a poder tener un lugar pues competitivo a nivel federal, ¿no, Omar? Sí, justo lo que dices. En primer lugar, el partido en el gobierno, que es Enrique Alfaro, para empezar, el gobernador parece que no está haciendo un trabajo político electoral a favor del candidato que se supondría que es su favorito, ¿no? Que es Pablo Lemus. Pero no es el único caso. Ocurrió hace 6 años con Aristóteles Sandoval, donde digamos, no apoyó tal cual a su candidato. Ocurrió hace 6 años, ocurrió hace 12 años también con Emilio González y ocurrió hace 18 años con Francisco Ramírez Acuña. Entonces, algo sucede que los gobiernos, el gobernador no apoya al candidato que está emergiendo de su partido, así como lo comentas. Y el segundo punto también tiene que ver con el proceso que lleva dentro Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene a su líder, que es Dante Delgado, y Dante y Enrique Alfaro no están viviendo su mejor época. Digamos que están distanciados, ya se nota muchísimo. Ha venido aquí el candidato Álvarez Maínez y no tiene la presencia del candidato a gobernador en los mítines y en los diferentes estados en los que ha recorrido, incluso en la propia Universidad de Guadalajara. La semana pasada Álvarez Maínez vino y pues nada más lo acompaña Dante y el equipo federal, ¿no? Pero el partido, digamos, en la localidad no es así. Y la otra cosa que me preguntabas, yo creo que también tiene que ver que en Jalisco hay voto diferenciado desde hace años. En 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador y ganó Enrique Alfaro. Yo creo que podrían repetirse la dosis porque Claudia Delgadillo también podría no ganar, pero sí ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, digo, todavía falta cerca de 48 días para que se lleve a cabo la elección. Yo creo que todavía podemos ver cosas así, sorpresas, ¿no? Sin duda. ¿Y cuáles son los temas, dirías, Omar, desde tu trabajo justo como periodista, que son los centrales, los medulares, no solo en los debates, sino en esta contienda? Mira, aquí en Jalisco el tema de los desaparecidos yo creo que es el más grave. La crisis forense también es muy grave y son dos de los temas que ningún candidato de ningún partido ha dado una posible solución, ¿no? Los debates, a diferencia del nivel federal que van a ser 3, acá van a ser 4 y los candidatos no han dado buenas propuestas, no han dado seguimiento, ni siquiera se les ve interesados en abordarlo. Creo que también el tema medioambiental, sobre todo porque en las últimas horas hemos tenido incendios importantes en el Bosque de la Primavera, que es el pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, y que desde
El año 2004 estábamos haciendo la cuenta, desde el año 2004 que se generó la primera contingencia ambiental importante, pues es ya una tradición que en el periodo de estiaje, el bosque de la primavera y los bosques en general en Jalisco viven una encrucijada porque vienen estas quemas, estos incendios forestales, que lo que se ha podido documentar es que en el 90% de los casos son provocados, y después vienen los cambios de uso de suelo y las posibles construcciones o desarrollos inmobiliarios. En ese sentido, tampoco hay mucha idea. Lo que hemos visto en los debates son ocurrencias de todos los candidatos y un profundo desconocimiento, por lo menos en lo que a recaudación y manejo de finanzas públicos se refiere. El sábado pasado, todos los candidatos patinaron en este sentido porque no hay... digamos, hay muy poca experiencia. Quizá el que más experiencia tiene es Pablo Lemus, que ha sido alcalde de Zapopan en 2 ocasiones y una vez en Guadalajara. Sin embargo, las propuestas que ofrece obligarían a que el gobierno federal contribuya de manera importante, por ejemplo, para el desarrollo de líneas de tren ligero, que es lo que más se ha prometido, porque más o menos el presupuesto del gobierno del estado acá en Jalisco son 150, 160 mil millones de pesos, y una línea de tren ligero costaría una quinta parte de ese presupuesto. Entonces, no podrían hacerlo sin el apoyo de la federación. Entonces, si no gobierna... El tema es que Pablo Lemus no tiene un candidato que vaya a ganar a nivel federal, y eso ocasionaría que pues, Jalisco no tenga esos recursos de una manera tan sencilla. Pues ahí lo tenemos, Omar, crisis de inseguridad, crisis ambiental, crisis también del sistema de movilidad, diversos temas en esta contienda en Jalisco. Omar, muchísimas gracias por estar aquí en Sucesión 2024 y ojalá podamos sostener la conversación en el futuro para seguir analizando estos temas. Omar, muchísimas gracias. De Jalisco nos vamos ahora a Veracruz, un estado estratégico, por supuesto, por su posición en el Golfo de México, pero también por sus 6 millones de votantes. Ahí Rocío Nale de Morena, el priista José Yunes, que ahora va en alianza con el PAN y el PRD, e Hipólito Deschamps se disputan la gubernatura. 8 entidades se disputan en las urnas su gubernatura. De estas, quien tiene el segundo padrón electoral más grande en la contienda es Veracruz. Así, en la entidad está en juego no solo un gran número de votos, también un extenso territorio vital para el rompecabezas político de esta elección, tanto para quienes desean conservar su mayoría como para quienes buscan recuperar su control. Así, 3 candidaturas se perfilan en el estado del Golfo, pero ¿quiénes son y cuál es su trayectoria? Hagamos una radiografía a sus perfiles. Rocío Nale es la candidata por la coalición Seguimos Haciendo Historia en Veracruz, por Morena, PT, Partido Verde y Fuerza México. Aunque es originaria de Río Grande, Zacatecas, Nale ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional y política en Veracruz, donde inició su paso por el sector energético en los complejos de Pemex de Pajaritos, Cangrejera y Morelos. Su trabajo en la paraestatal la llevó a los foros de discusión de la reforma energética allá en 2008 y 2013 en el Senado. En este último fue una de las voces más críticas a la reforma energética de Peña Nieto. Su discurso la llevó a contender como diputada del PRD por el Distrito 11 de Veracruz en 2012, pero no sería hasta 2015 que resultó electa para la Cámara de Diputados, de la mano de Morena, recién creado, de quien fue coordinadora del grupo parlamentario. En 2018 ocupó por un periodo breve de 2 meses un escaño en el Senado por Veracruz, que dejó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la designara como secretaria de Energía. En su paso por la Secretaría de Energía, Nale fue encargada de la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco, así como de la modernización del sistema de refinerías y la compra de Deer Park. El 13 de octubre de 2023 dejó el cargo para contender por la gubernatura veracruzana. En lo que va de la contienda, Nale ha enfrentado una campaña mediática en su contra que pretende ligarla a una red de corrupción, así como de la adquisición de propiedades a su nombre. En ambos casos, la propia Nale ha desmentido los hechos. Sin embargo, a la fecha, su opositor, José Yunes, interpuso una denuncia en contra de la exsecretaria ante la Fiscalía General de la República.
Ahora vámonos con la oposición, que nuevamente presenta a un Yunes en la boleta jarocha. José Francisco Yunes Zorrilla, conocido como Pepe Yunes, candidato por la coalición PRI-PAN y un marginal PRD que busca revivir el yunismo y el priismo en el estado costero. Inició su carrera en 1987 en las filas del PRI. Posteriormente se desempeñó como asesor de la Secretaría General de Gobierno en el estado y en 1997 fue electo como presidente municipal de Perón. Del año 2000 hasta 2024, José Francisco Yunes mantuvo escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin embargo, en 2018 solicitó licencia para contender por la gobernatura del estado contra Cuitláhuac García. Yunes ha sido señalado por su cercanía con Javier Duarte, quien actualmente cumple una condena por enriquecimiento ilícito. Del lado del Movimiento Ciudadano, el candidato es Hipólito de Champs Espino Barros, quien hasta 2024 formaba parte de las filas del PAN, con quien fue regidor del Ayuntamiento de Boca del Río. En 2018 y 2021 fue presidente municipal de Medellín de Bravo. Entre campañas sucias, acusaciones de elecciones de Estado, proyectos contrapuestos y un importante número de votos, Veracruz es una ficha clave en el tablero nacional. Sofía Velázquez, Sucesión 2024. Pero ahora nos vamos a la capital, en la Ciudad de México. Un tema que ha marcado ahora las campañas electorales es el agua, y seguramente usted lo ha visto en los diversos medios de comunicación. La Conagua reporta un déficit de lluvias de 100% en lo que va del año. Y desde luego esto ha provocado una sequía generalizada en el país que se ha traducido en las presas del sistema Cutzamala, provocando que tenga mínimos históricos de almacenamiento. Esto ha implicado una reducción al suministro escalonada que empezó desde el mes de noviembre y es un tema que, a pesar de ser un asunto natural y casi que global, ha sido usado por los partidos, específicamente de la oposición aquí en la capital, durante semanas. José Luis Luege, el extitular de la Conagua y hoy integrante de los equipos tanto de Xochitl Gálvez como de Santiago Taboada, incluso pronosticó un día cero, lo había dado para este mes de abril. Otras figuras lo han fechado para el día 26 de junio de este mismo año. Sin embargo, pues la Conagua, a través de su organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, ha explicado que el Cutzamala solo es una de las fuentes de agua de la Ciudad de México, pero que de cualquier forma ya se hacen obras complementarias, por lo que bajo ningún escenario pues se quedarán sin agua. Luis, hay que decir que pues este escenario apocalíptico, ¿no? Un poco del día cero ha sido utilizado en diversos momentos, pues ahora de la campaña, sobre todo en la Benito Juárez, ¿no? Sí, digo que bueno que se ocupen todos los partidos políticos sobre este tema, pero justo se trata de buscar soluciones, no generar miedo, a partir del cual pidan el voto de la gente. Ya lo decías, el tema del agua ha robrado reflectores en estos últimos días. Por ejemplo, la semana pasada, vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron un olor distinto o raro en el agua de sus casas. Esto ha tenido ya varias respuestas. El gobierno de la Ciudad de México anunció, por ejemplo, el cierre de El Pozo, donde se detectó que había sustancias de la familia de los lubricantes o aceites y que surtía precisamente a estas colonias con las denuncias. A pesar de que todavía no hay ninguna investigación concluyente, el PAN en esa alcaldía ya exhortó a la ciudadanía a que presente una denuncia en contra del gobierno. Y precisamente el agua pues será uno de los temas en el segundo debate chilango que se llevará a cabo el próximo domingo a las 8 de la noche. El resto de los temas serán transparencia y combate a la corrupción, así para que esté usted atento en la transmisión de este debate chilango. Y bueno, en este marco, el día de hoy, la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky, de la Alianza de Morena, El Verde y el PT, el PAN, PRI y PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente, firmaron el Compromiso por la Paz. Es una convocatoria que hace la Conferencia del Episcopado Mexicano. Clara Brugada aseguró que tiene muchas coincidencias, un poco similar a lo que hizo Claudia Sheinbaum cuando le tocó firmar junto con los candidatos a la presidencia de la República, que tiene coincidencia en la visión de que debe haber política pública que se debe aplicar para llegar a la paz, para lograr la paz, construir la paz, pero se distanció de algunos puntos, sobre todo del diagnóstico. De acuerdo con Clara Brugada, no se reconocen algunos avances de la 4T.
Así es, Luisa, ahí tenemos justamente cómo Clara Brugada, pues digamos que replica, ¿no?, un poco la receta de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, ya que pues se suma a la voluntad de que se celebren unas elecciones en paz, que es creo que una voluntad compartida, ¿no?, por la ciudadanía y la sociedad mexicana, pero pues que tiene algunas diferencias respecto a lo que decía el comunicado, y en esta ocasión pues les tocó a los candidatos de la Ciudad de México. Pero bueno, cerramos esta visita a los estados clave en este proceso electoral con una revisión de cómo se están pintando las preferencias electorales ahí. Vamos con esta pieza de mi compañero Santiago León. Luisa, Emerson, estamos a 2 meses de los comicios del 2 de junio y es importante entender qué estados juegan un papel clave en la definición de las candidaturas presidenciales. Por eso, esta semana analizaremos las entidades que se dan factor en las elecciones presidenciales. De acuerdo con la lista nominal del INE, recopilado por Político MX, son 5 estados los que podrían definir a la próxima presidenta o presidente de México. Se trata del Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y la capital mexicana, Ciudad de México. Solo el Estado de México concentra a más de 13 millones de la lista nominal y la CDMX suma otros 7, Veracruz y Jalisco más de 6 millones cada una y Puebla casi 5 millones. Comencemos con el detalle del Estado de México, quien no tiene elecciones a gobernatura este 2024, pero sí a nivel local, es decir, elecciones municipales y al Congreso interno. En cuanto a su preferencia electoral más reciente, nos puede dar pista rumbo al próximo verano. Apenas el año pasado tuvo sus elecciones internas en donde la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, se impuso con el 52.71% a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, Alejandra del Moral, que tuvo 44.53% de los votos. En la capital mexicana, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Clara Brugada, lidera las preferencias con un 53% sobre un 40% que tiene el candidato de la alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada. Y más rezagado, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Xiartodisky, con un 5%. En el caso de Jalisco, los MXistas se colocan a la cabeza como la primera opción con su candidato Pablo Lemos con un 45%, mientras que en segundo lugar se encuentra la candidata de Morena y aliados Claudia Delgadillo con el 40% y en tercer lugar la representante del Frente, Laura Jado, con un 13%. Pasamos al estado de Puebla, donde Morena está a la alza en las preferencias electorales, con Alejandro Armenta Mier, que tiene un 59% de la intención de voto, seguido de Eduardo Rivera Pérez, de la alianza del Frente PRI-PAN-PRD, con 35%, y por parte de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, quien suma un 4% de preferencia. Y este mismo caso se repite en Veracruz, donde la morenista Rocío Nale lidera el 53% de las encuestas. En segundo lugar se encuentra el panista José Francisco Yunes Zorrilla, con un 40%, y en tercero el representante de los Naranjas, Hipólito de Champs Espino, con solamente 5%. De los 5 estados claves para los comicios del 2 de junio y quitando al Estado de México, que ya tuvo elecciones, Morena se encuentra a la cabeza en 3 estados. De seguir esta misma tendencia, los del partido Guinda se harían de estas identidades y eventualmente la victoria en estos estados sería un benefactor para su aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Hasta aquí las encuestas, Luisa y Emerson, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Ya lo decíamos, este corte de caja a exactamente la mitad de esta carrera por 9 gubernaturas, por la presidencia y, bueno, 20,000 cargos de elección popular. Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Gracias otra vez por su compañía en la señal de Canal 14 y por supuesto en esta emisión de Sucesión 2024. Ya hicimos un recorrido por las campañas de las calles. Falta el otro lugar donde las y los aspirantes están pidiendo nuestro voto, que son las redes sociales. Acá le preparamos un ágil resumen. A 47 días de los próximos comicios del 2 de junio, las y el candidato presidencial continúan sorprendiéndonos con todos los contenidos que comparten a través de sus redes sociales, por lo que esta vez analizamos su actividad en TikTok, después del primer debate del domingo 7 de abril. De acuerdo con la herramienta K-Hole, del 7 al 13 de abril, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien cuenta con una comunidad de 2.43 millones, publicó 20 videos y tuvo un aumento de 11.12% en el número de seguidores. Su pico más alto de vistas fue el 7 de abril, con aproximadamente 10.2 millones de vistas. En el caso del aspirante de la coalición
Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, que cuenta con 465,046 seguidores, compartió 28 videos. Y de igual forma, en su pico más alto, registrado el 7 de abril, obtuvo 7 millones de vistas y continuó con una tendencia general a la baja a lo largo de la semana. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, experimentó un crecimiento acelerado en el mundo digital. Sus seguidores en TikTok superaron los 968,000, lo cual le dio un crecimiento de 308.5%. Posteó 33 videos en este periodo y también registró un alza en sus vistas de 17 millones el domingo 7 de abril. ¿Cuáles fueron sus contenidos? Aquí te mostramos los más emblemáticos. La aspirante Claudia Sheinbaum compartió un TikTok, donde se le observa conociendo a un lomito en moto, o el motopapi. Bueno, hasta los perritos saben que va a ganar la motomami. A través de esta red social escribió: hasta los perritos saben, es tiempo de motomamis. ¡Padre! ¡Ay, mis ojos! La candidata Xóchitl Gálvez seguramente quedó eclipsada, pero por las reacciones que desató ante la declaración que hizo durante su meeting en el Estado de México el 11 de abril. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. El tema Presidente Maínez, interpretado por Yawi, alcanzó el pasado viernes 12 de abril el primer lugar en la lista de temas más virales en la plataforma de música digital Spotify. Cuestión que llevó al aspirante del Partido Naranja a celebrarlo, pero también a denunciar al PRI por tirarle su canción de ese servicio de música. La vieja política volvió a hacer una marranada. Eres un cerdo, Alito Moreno, y la canción la vamos a recuperar. Esto ya se salió de control. Hiroko Nakamura, Sucesión 2024. Ahí tenemos la actividad de los candidatos presidenciales en las redes sociales, específicamente en TikTok. Nos vamos, pero lo dejamos con su sección. Muy buenas noches, Luisa Cantú. Muchísimas gracias, Emerson Segura, por supuesto a quienes hicieron posible este programa, y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Seremos francos. En esta su sección hemos ladeado un poquitín las cosas. La señora Gálvez ha conquistado muchas de nuestras entregas semanales, por mérito propio. Sin duda, la candidata le echa ganas. Pero por hoy la dejaremos descansar. Tampoco hablaremos hoy del candidato Maínez y su campaña musical. Hoy es turno de la jefa Sheinbaum. Pero antes es turno de Morena. Turno de ver este momento cursi y ridículo de la candidata Leslie Figueroa. Dile sí al bienestar. Las cosas que guarda Aguascalientes, o Guaymas. Guaymas, sus valles, su riqueza natural y su gente, merecemos la continuidad. Hablar de la problemática identidad de Clara Brugada. Pues yo me identifico con una frase del presidente Benito Juárez, que es todo el respeto ajeno es la paz. Esto, lo que quiera que sea esto. Para ver si de casualidad te veo con tu familia para echar la platicada. La suculencia del torruco, que las campañas sean eternas. Y bueno, en esto de ponerse la camiseta y hacer campaña, pocos lo hacen con tanta enjundia y tan poquitín miedo al éxito como la chihuahuense Andrea Chávez. El eclipse solar lo tiene claro. Es la C de Claudia, el plan C. Como diría el Divo de Juárez, pero qué necesidad. Y ahora sí, sin miedo al éxito, la candidata Sheinbaum. Y queremos que la reciban como se merece, juntas y juntos. Le han dicho de todo, dama de hielo, mujer sin corazón, le ha criticado su acento tabasqueño postizo, su pelo chino, su pelo lacio. Le han criticado también que supuestamente no tiene madera propia y que está nomás montada en las espaldas del presidente. Y desde acá lo que vemos es que están equivocados. No es que no cometa errores, los ha cometido. ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! No es que no se caiga. Se ha caído. Vemos que con sus asegúnes, la candidata Sheinbaum avanza o se mantiene. Vemos en ella consistencia.
que no es muy propia para el humor, consistencia, que no es lo mismo que el carisma que gana corazones, pero que en la circunstancia presente esa consistencia es necesaria y suficiente para ir adelante, muy adelante, al parecer en esta carrera que ya va a la mitad, donde su presencia, así medio ñoña y serena, ha resultado aplastante. En la facultad me sacaron del salón. ¿Te sacaron del salón? ¿Por qué? Pero bueno, puros cuates.